Bien, buenas tardes, gracias. Ya están puestos los integrantes de esta mesa de periodismo correspondiente al martes 16 de enero de 2024. Teresa Rodríguez de la Vega, buenas tardes. Hola Julio, Arnoldo Temoris, buenas tardes. Buenas tardes. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Con un poco de gripa, así que si de repente toso o algo, ustedes me entenderán. Bienvenida Tere y Temoris, un gusto como siempre. Temoris Greco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Teresa, Arnoldo? Qué gusto estar con ustedes. Bien, ya lo saben ustedes, Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab, Temoris Greco, periodista y analista independiente, Teresa Rodríguez de la Vega, socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Bienvenida, bienvenidos. Bueno, hoy tenemos pues una noticia lamentable, el fallecimiento de José Agustín, el gran escritor, el hombre de la contracultura mexicana, la literatura de la onda, decían, aunque él no aceptaba ser relacionado o referenciado así, y bueno, pues muere José Agustín. Teresa, Arnoldo, Temoris, ¿alguien quiere hacer algún comentario de lecturas, de experiencias, de lo vivido, de lo que haya suministrado, aportado la lectura de José Agustín a sus vidas? ¿Quién desee? Bueno, creo que por generación me toca a mí, ¿no? O sea, ¿tú fuiste de la onda también, Arnoldo? Pues por lo menos literariamente sí, porque yo lo leí en su apogeo él y lo tuvimos en Guanajuato dando charlas en la universidad y a veces incluso, creo que una sola vez, yéndonos por ahí a tomar unas cervezas con él después de la conferencia. Bueno, pues se está haciendo tarde, Final en la Laguna, que fue una novela que nos descubrió pues cosas que veíamos tan lejanas, ¿no? De pronto, que trajo el tema de la música, de las drogas, de una juventud que mostraba su rebeldía de otras formas, también a nuestra realidad, ¿no? Bueno, pues yo sí lamento muchísimo, desde que leí en El País esa nota de su despido, de que ya él sabía que iba a ocurrir su muerte y que estaba despidiéndose. No había tenido oportunidad de darle seguimiento, hasta esto me sorprende un poco, que no debería, porque bueno, estaba muy anunciado, pero sí lo siento parte de una historia personal, la mayor parte de sus libros. Quizás ya al final, estos compendios que hizo de historia de México, que no dejaban de ser divertidos y en su estilo, pero que yo creo que no era su papel el de historiador, ¿no? Pero igual, bueno, pues generosamente fue un esfuerzo de divulgación también, ¿no? Ciudades Desiertas, que era aquella, hoy me estaba acordando porque hay partidos de fútbol americano a todas horas en la televisión, y José Agustín hablaba de ese rito de fertilidad que era para los norteamericanos en los años quizás 70, acudir los domingos al estadio, porque él hizo una estancia académica en Estados Unidos y escribió un libro sobre eso, que es Ciudades Desiertas, que yo creo, a mi juicio, ya no tenía los méritos literarios de los anteriores, pero que también lo leímos porque pues, éramos fans, ¿no? Bien. Arnoldo, Teresa, Temoris, ¿algún comentario? No sé si Teresa pues yo a José Agustín lo conozco como CCHera, porque era como común que en el CCH, en la materia de historia, pues nos dejaran la tragicomedia mexicana como casi libro de texto. Y me parece que era un gran libro de texto. Tal vez no era un gran como libro de historia o de historiografía, pero era un gran libro de texto y por lo menos a mí sí me acercó de manera muy amable a pasajes importantes con tono crítico de la historia mexicana. Entonces, bueno, pues noticia así ya anunciada con mucha antelación por su familia, por él mismo, pues triste, y un abrazo pues a todos los que le quedaron por ahí. Temoris, que fue por algo y regresó. Temoris. Sí, es que quería cerrar la ventana porque acaba de pasar un helicóptero, y luego pasa la niña de los colchones y luego el del agua, pero no alcancé a llegar. ¿Algo sobre José Agustín, Temoris? Sí, claro. Fíjate que en la universidad yo estudié comunicación en la UMX de Xochimilco, que fue un periodo fenomenal, y en el movimiento estudiantil conocí a uno de sus hijos, a Jesús, que hoy es un neuropsiquiatra y autor muy reconocido y muy talentoso.
y a través de él también a Andrés Ramírez, que ahora es uno de los principales editores de Penguin Random House. Y en aquella época, con un pequeño grupo de amigos, hacíamos poesía, éramos poetas. Entonces andábamos de arriba para abajo por el país, estábamos muy chavos. Y andábamos de arriba para abajo en eventos y todo. Fue también una época muy linda, en la cual siempre que tuvo la oportunidad, José Agustín nos echó la mano. Ya obviamente ya era una figura reverenciada en esa época, a principios de los años 90, pero siempre fue muy sencillo, muy amable y nos echó la mano y muy amigable. Quién sabe cuántos chavillos como nosotros se le acercaban ahí a decirle que eran poetas y él nunca nos desmintió. Hizo muy mal. Pero bueno, muy importante, por supuesto, la tumba. Pero a mí lo que más me encantó, y eso ya lo habíamos comentado en un programa con Teresa cuando tú andabas de descanso, fue la tragicomedia mexicana, una serie de libros en donde incluso lo intentaron censurar, porque son libros, una versión José Agustiniana de la historia de México reciente. En una época, o sea, ustedes se acuerdan que hubo una época en que la enseñanza de la historia en México se paró, se acababa con la nacionalización de la industria eléctrica por López Mateos y ya no te querían contar más, porque entonces entrabas en periodos escabrosos. Y él contó, o sea, fue la primera vez leyendo a José Agustín que supe un poquito más del almazanismo, del enriquismo, de que esas elecciones con las que las últimas elecciones de Lázaro Cárdenas en 1940, pues las urnas se disputaban a balazos y también pasó por la represión, por la guerra sucia, por el 68, todo eso. Y me acuerdo que me contaron Chucho y Andrés que solamente lo dejaron llegar hasta 1982. No querían que contara el último sexenio, el de la Madrid, y José Agustín les dijo, ¿cómo no? Si ustedes no me lo publican, yo voy a hacer pero yo voy a contar de la Madrid. Y pues bueno, fue siempre un personaje, aunque en sus últimos años no lo vimos tanto, no fue tan común que saliera de Cuautla, pues un personaje muy comprometido con los procesos políticos del país, muy comprometido también con el apoyo a la juventud que entraba a la literatura. Nosotros no nos dimos tan bien, pero bueno, supongo que otros colegas sí fueron más dedicados que nosotros. Entonces, pues nada, es una pena y acompaño a Jesús y a Andrés y a toda su familia en este momento y a todos sus fans, que entre los que nos contamos muchos. Bien, gracias. Antes de seguir adelante, déjenme compartir esta información respecto a lo que ha informado el jefe del gobierno capitalino, Martí Batres, respecto a la caída de esta estructura del tren interurbano México-Toluca. Está ya este comentario de Martí Batres que dice que la Secretaría de Obras y Servicios reporta, nos encontramos en las obras del tren El Insurgente, donde una dovela cayó al ser trasladada. Se realizan dictámenes para determinar las fallas de lo ocurrido. Y Martí Batres dice que esta secretaría está atendiendo la problemática suscitada por los trabajos de traslado y colocación de una dovela para las obras del tren interurbano. No se reportan lesionados. Se hará el peritaje correspondiente. Seguimos atentos. Bueno, pues ya veremos qué sucede exactamente en todo este terreno. Pero hay otro tema que quiero pedirles su opinión sobre lo que ha dicho hoy Xóchitl Gálvez. No le pongo ni le quito más. Escuchemos lo que ha dicho hace unas horas. Bueno, pues parece que no ha dicho nada. Yo creo que no dijo nada. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sería padrísimo, ¿no? ¿Qué les parece? O sea, mañana debatimos. ¿Por qué no armamos mañana un debate nacional sobre temas que necesitan preparación? Los moderadores, ¿quién? Por fuera del INE. Yo no sé qué opinen ustedes, pero me parece que es una soberana ocurrencia. Teresa, ¿qué opinas?
Pues creo que es parte como, creo que lo hablabas un poco con Carolina hace rato, ¿no? O sea, como esta especie de cambio de guión. No sé si le escaló fuerte la interpelación de la señora Loaesa o qué, pero como que otra vez nos están presentando a esta Xóchitl como así como desparpajada, espontánea, un poco incluso infantil, ¿no? Así como retando a Claudia como el lenguaje de niñas de secundaria retándose de nos vemos a la salida, ¿no? Me parece que no entiendo muy bien la estrategia ya de los publicistas de Xóchitl, ¿eh? O sea, en esta mesa que hicimos acá con Temoris cuando andabas de descanso, yo hacía el símil de que ya le metieron como demasiados virajes a la figura de Xóchitl, ¿no? O sea, como que empezaron con una figura muy coherente, pero de pronto esa figura coherente o más o menos consistente le empezaron a meter un viraje para acá, un viraje para allá. Creo que este es un nuevo viraje y ya no se sabe a quién le está hablando Xóchitl. No sabemos, una hipótesis es que le esté empezando a hablar a los posibles votantes que estén dudando entre ella y Movimiento Ciudadano con esta nueva candidatura. No sé, o sea, yo la verdad que ya no sé leer la campaña de Xóchitl Gálvez más que como algo que va en todas las direcciones, intentando agradarle a un público cada vez más grande, cada vez más diverso y cada vez como con menos enganche con ningún sector de voto duro, ¿no? Así es. Teresa, gracias. Arnoldo Cuellar, parece una reactualización de Vicente Fox con el hoy, hoy, hoy. O sea, ella está emplazando a quien va como puntera en las encuestas de opinión para que mañana o el jueves, digo mañana, miércoles o el jueves, se sienten a debatir, porque además sería padrísimo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Arnoldo? Bueno, pero el exabrupto de Vicente, que le funcionó muy bien, ocurrió en la recta final de su campaña. Y más todo el mundo hablaba de que había sido un resbalón terrible, porque se hacían análisis, como también a veces suele ocurrir ahora, bajo parámetros anteriores a las realidades políticas que nos estaban avasallando, entrando en ese momento a escenarios, ¿no? Yo creo que aquí estamos frente al tema de lo que hemos dicho aquí antes, Julio, una candidata de diseño. O sea, no hay una Xóchitl Gálvez espontánea. O sea, porque incluso las demandas para entrar a la mañanera y todo ya estaban avaladas, coachadas, asesoradas por el grupo de abogados de Claudio X González. Entonces sí me parece muy interesante el fenómeno político de una candidata que desde el principio se va construyendo como la receta exacta ante las carencias de la oposición, de la imposibilidad de competir con el avasallamiento de la Cuarta Transformación, de la popularidad del presidente, del proceso político interno de Morena, que no produjo lo que querían, fracturas, etcétera, ¿no? Pero en el camino, este diseño se va complicando porque al no funcionar unos asesores políticos llegan otros. Entonces, y mucha gente ha de estar metiéndole mano a eso y probando. Bueno, Xóchitl Gálvez debe traer un caos en la cabeza, por lo que le dicen que haga un día sí y otro no, y porque de todas formas nada da resultado. Las encuestas siguen mostrándose igual. Al final es el fracaso de que no existe un movimiento político genuino de ningún tipo de reivindicación detrás de esta candidatura, ¿no? Que pueda anclarse. Entonces todo va sobre el aire. O sea, es tan fatuo como los tenis naranjas, de alguna manera, de todas formas. Nada más que acá hay 3 partidos políticos apoyándolo, un engranaje empresarial y un conglomerado de medios de comunicación muy importante. Sí me parece un fenómeno inédito en México ver lo que va a ocurrir con esto, ¿no? Bien, Arnoldo Temoris, ¿qué opinas de este reto de Xóchitl a Claudia Sheinbaum para debatir mañana o el jueves? Fíjate que me tocó estar presente en aquella ocasión con Fox, con Cuauhtémoc y con La Bastida. Estaba cubriendo la campaña de Cuauhtémoc y se reunieron en esa casa en Polanco para arreglar, para ponerse de acuerdo sobre cómo iba a ser el debate. Y Vicente Fox no quería debate. O sea, él tenía miedo porque él llevaba la delantera. O sea, él no tenía nada que ganar con el debate. Y sí tenía todo que perder. Entonces La Bastida y sobre todo Cuauhtémoc empezaron a presionarlo, a decirle, y la forma que tuvo Vicente de reventar el diálogo
fue poner una condición imposible, que era hacer el debate esa misma tarde, y ya era tarde. Y el debate ya estaba preparado, había maneras de hacerlo con condiciones, pero Fox no quería parecer como el que rehuyó el debate, pero sí como el que emplazó. Y me acuerdo que Cuauhtémoc se paró al lado de Fox, que estaba sentado, mirándolo muy feo, como para exhibir, para obligarlo a mostrarse todavía pues, más infantil que Fox. Y yo en aquel momento me parece que en general quienes estábamos ahí, tanto pro Fox como de los demás y periodistas, sentimos que Fox había tronado, que lo habían reventado. Pero luego, con su hoy, sus publicistas supieron manejar lo del hoy y convertir la derrota en una victoria que ya lo llevó navegando hacia las elecciones que ganó. Y por último quedó en muy mala posición. Pero a mí me parece que es normal. Fox no quería realmente el debate porque en un debate, cuando hay alguien que lleva la ventaja con claridad, no tiene nada que ganar. Por eso también Trump se da el lujo de despreciar a sus rivales y decir, mira, me valen, háganle como quieran, yo no debato con ustedes. Porque el que va adelante es el que puede perder con un debate. Y el que va atrás, sobre todo alguien con una distancia tan grande como la que tiene Xochitl de desventaja, pues tiene que buscar el debate y tiene que hacerse la graciosa así, como que se supone que ese estilo ya Reforma dijo que Xochitl es Xochitl, según ellos. Pues tiene que, a la desesperada, que buscar el debate. Pero bueno, ya hay un acuerdo en el INE y a mí me parece que Claudia con toda tranquilidad puede decirle, lo vamos a hacer como está establecido, no se trata de improvisaciones y de hacer chistecitos como los que estás haciendo. Bien, bueno, pues ahora tenemos ya la respuesta que ha dado Tatiana Cloutier. Sí, Arnoldo. Pero además es precampaña. O sea, hoy no podría ocurrir. O sea, quizás si llama a Beatriz Paredes podría ser algo más interesante para ellos, porque ya tiene que hablarle a los militantes de los partidos políticos que la están apoyando. Sí. Y nada más como chisme, la parte guanajuatense que no está confirmada, es que dicen que Vicente Fox lo pararon de una comida y que traía ya una botella de tinto entre pecho y espalda cuando llegó a esa reunión. Lo han platicado algunos de sus cercanos. Bueno, muy bien. Veamos ahora lo que ha respondido ya de inmediato Tatiana Cloutier. Adelante, por favor. No dejas de sorprender, Xochitl. Ahora, después de que nadie te hace caso, te quieres subir al primer grado. Y te quieres subir al primer grado poniéndote al tú por tú con Claudia. No son iguales, la neta que no. ¿Y quieres hablar de temas espinosos? Claro que hablemos de temas espinosos. Dinos qué onda con tu casa. Y una cosa que la verdad me parece inaceptable es que una mujer que quiere gobernar un país en donde la mayoría somos mujeres, empieza a denostar a otra mujer. La neta es que yo creo que a la que no le dan permiso, o por lo menos le indican qué hacer, es a ti. Teresa, ¿Pum? Teresa, ¿qué opinas? Ay, a mí de verdad me augura unos muy malos meses de campaña, porque me parece que hay una tendencia a empobrecer el debate de todos los modos posibles. No sé qué va a contestar. Ahí está un perro. Sí, no, pues ni modo, que participe también en el debate, no hay problema, Teresa. No sé qué va a contestar ahora Xochitl. Yo ya nada más me la imagino, o sea, esta le contesta, la neta, yo ya nada más me imagino a Xochitl diciendo, tienen miedo, haciendo como gallina, o sea, de verdad ya es como no hay debate de contenidos. Me parece que ahora no había visto la respuesta de Tatiana. Tatiana me parece que muy hábilmente, en el mismo tono en el que puso Xochitl las cosas, le contesta. Me parece desafortunado que se cuelguen del te dan permiso, no te dan permiso. Ojalá en alguien quepa la cordura de decir volvamos a poner en medio los contenidos, los distintos proyectos de nación, respetemos al electorado, no les demos este show electorero de la política peleonera y envalentonada. Entonces, bueno, espero que
tal vez en la figura de Claudia como que las cosas se asienten un poco en un terreno un poco más serio, porque si no vamos a escalar hasta que alguien empiece a ser como gallina o alguien cite a la salida a alguien más, o no sé, me parece como una especie de show adolescencial que empobrece mucho y que además entristece que se vista de estas interpelaciones a somos mujeres y tú que eres mujer y híjole, cuánto feminismo serio en medio de esto estaría ahorita bastante molesto. Sí, Teresa. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de la respuesta de Tatiana a Xóchitl? No me gusta. Creo que caes en el tono de ella, o sea, lo señala muy bien Teresa, o sea, ¿por qué no salir a responder con toda seriedad? La propia Tatiana, para no exponer a Claudia, eso lo entiendo. Esto precisamente lo formal, o sea, tendremos nuestros debates y ahí podrás hablar en su momento y no te apresures y sabemos que vas abajo en las encuestas, pero a ver, esto está empezando apenas, no te desanimes. Un tono político, quizás con ironía, quizás con sarcasmo, pero no el tono de Xóchitl, ¿no? Un mejor comediante detrás de los guiones de quien va adelante en las encuestas sería agradecible, ¿no? O un mejor guionista, mejor dicho. Bien. Temoris Greco, tu opinión sobre este tema, por favor. Yo veo bien la respuesta. O sea, como que puso a Tatiana en el lugar donde a Xóchitl en el lugar que le corresponde, a hablar en el nivel que no es el nivel de Claudia. O sea, Claudia es la capitana de un equipo de fútbol que tiene que ganar ese partido. Y en ese equipo de fútbol hay diversos jugadores y jugadoras que tienen distintos roles. El rol de Tatiana es contestarle, es atacar la pelota que está aventando Xóchitl y facilitarle el paso a la capitana. A mí me parece que una campaña tiene que hablarle a mucha gente en muchos tonos. Claudia no se puede permitir caer al tono de Xóchitl, pero Tatiana sí, para eso está. Y a mí me parece que lo hizo bien y le contestó quién debía ser. Claudia va a estar ocupada en otras cosas y así está bien, que no se moleste en entrar, en bajar al callejón a debatir con Xóchitl. Bueno, pues los temas políticos y electorales van a toda velocidad, Teresa, y mira lo que hay en este aviso que hace la llamada sociedad civil, que lo usan como una marca, que forma parte del contexto del apoyo a Xóchitl y a estos partidos, que anuncian que el orador único en la marcha del 18 de febrero será Lorenzo Córdoba, invitado de lujo. Dicen, marcha por nuestra democracia. Las organizaciones de la sociedad civil integrantes de Unidos y convocantes a la marcha por nuestra democracia, el 18 de febrero, dieron a conocer que habrá un orador único en el Zócalo de la Ciudad de México. Se trata del exconsejero presidente del INE y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Lorenzo Córdoba Vianello. ¿Qué opinas, Teresa? Pues, bueno, me parece que se pintan de cuerpo entero. En la larga duración creo que habrá tiempo para analizar desde la academia, desde la ciencia política, la sociología, el momento y el proceso en el cual nos expropiaron a la sociedad civil, ¿no? Estamos cumpliendo 30 años de ese movimiento que apeló a la señora sociedad civil y puso a este país de cabeza y a la política electorera e institucional de cabeza, que es el zapatismo, y encendió esa mecha de una sociedad civil crítica, antisistema, que estaba verdaderamente cuestionando y que permitió mucho de lo que ahora está pasando en la 4T. Y ahora, pues, esta sociedad civil que en realidad es un logo entre muchos como de patrocinadores, o sea, ya aquí las organizaciones no son convocantes como en la sociedad civil de izquierda, sino son como empresas que convocan o que patrocinan o como sponsors, hasta el cartel tiene como la forma de sponsors, ¿no? Como si en lugar de Nike va México, como se llaman estas cosas. Entonces, bueno, me parece que se pintan de cuerpo entero. Lorenzo Córdoba, otra figura política que ha contribuido enormemente al empobrecimiento del debate público, a este debate público adolescencial, envalentonado. Entonces, me parece
Yo no auguro mucho éxito para esta manifestación, al contrario de las que convocaron en el contexto de la supuesta agresión al INE de Lorenzo Córdoba, y ni siquiera veo grandísima capacidad de articular esta defensa al INE con la campaña de Xochitl Gálvez. O sea, no sé ahí qué estén calculando, pero me parece que no golpeará. No hay un ánimo de defendamos al INE como lo pudieron haber montado el año pasado, y en realidad pues me parece que es una como bala que disparan al aire y que no sé si vaya a pegar, pues la verdad lo veo poco probable. Bien, balas al aire. Arnoldo Cuellar, ocurrencias, retos, de todo y aparición de Lorenzo Córdoba como orador único de la Marea Rosa. ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues es un poco aprovechar el tema de las intercampañas, ¿no? De que no estará la posibilidad de movilizarse. ¿Cuándo es la fecha, por cierto? El 14 de febrero. No, terminan el 20 todavía tienen. De febrero, sí. Espérame, sí. Enero, no creo. En enero termina la campaña interna, la pre-campaña. Pues. 18 de febrero. Sí. Bueno, parece una movida para eso, ¿no? Coincido en que si ya estás preparando con Teresa el tema de la gran batalla que va a ser la elección de junio, mezclar consignas distintas y objetivos distintos puede ser problemático, no sé, a ver cómo lo intenta. Pero a mí sobre todo me queda claro que Lorenzo Córdoba deja en evidencia, en primer lugar, dos cosas, ¿no? Que tuvo una posición política sus últimos años al frente del INE, quizás no solamente los que coincidió en el encargo con López Obrador, sino desde antes, que queda en evidencia ahora, como esos ejecutivos de las dependencias del sector salud que salen hoy y pasado mañana están trabajando en Coca-Cola, ¿no? O sea, desde antes había ya un compromiso. Pero el segundo tema que también me parece pues penoso es que no deja de haber un ánimo de todavía controlar lo que pasa en el tema electoral después de que concluyó su encargo. Y entonces la famosa ciudadanización de los órganos electorales en manos de estos impolutos representantes de la sociedad civil, como se pensó, pues no lo es tal, ¿no? Porque les gustó el poder, les gustó el disfrute, les gustaron los viáticos, los buenos sueldos, y se quedaron con el gusanito de querer seguir influyendo en lo que ahí pasa, de querer seguir influyendo en quienes van a estar en esos organismos en el futuro, porque además se pueden seguir haciendo negocios desde la sociedad civil, publicando libros, siendo consultores, etcétera, ¿no? Entonces, esta alianza, que de alguna manera también, aunque no esté confesada en la publicidad que lo convoca, pues es con los otros partidos políticos, con los que le metieron mano al INE sistemáticamente, que fueron PRI, PAN y PRD, ¿no? Bueno, ese es un subtexto que a lo mejor no se alcance a apreciar en lo que pasa en esta manifestación, y vamos a ver si logran mantener el nervio que tuvieron en las dos primeras. También me parece complicado, ¿no? Bien, Temoris, ¿tu opinión sobre este tema? Bueno, pues yo creo que desparpajo, ¿no? O qué desvergüenza más bien de revelar que todo lo de yo defiendo al INE y todo lo de tomar a Córdoba como la gran figura apartidista que velaba por la integridad del sistema electoral, pues no era más que una maniobra política, una maniobra política que yo aquí coincido con Arnoldo, que difícilmente tendrá el impacto que tuvo la primera marcha del INE, ¿no? De Yo Defiendo al INE. O sea, se apoderaron de color rosa, se apoderaron de los mismos organismos o no se apoderaron, pero son los mismos organismos que convocaron a esas marchas, y ya Lorenzo Córdoba, pues directamente como figura política. Difícilmente le va a funcionar eso en la campaña de Xochitl, pero sí me parece que coloca ya a Lorenzo Córdoba, o sea, están trabajando más la figura de Lorenzo Córdoba para que en unos años pueda estar entre los que podría tomar el relevo de la oposición. O sea, sí, pues queda como posible candidato para el 2027 o para el 2030, me lo imagino, en el 27 en la Cámara de Diputados y en el 2030 aspirando a encabezar algún partido, lo que sea que quede de lo que hay ahorita,
Lo que sé que quede del PAN, y si el PRI si subsiste, que no lo creo, el PRD pues no, o lo que haya nuevo, entonces Lorenzo Córdoba se habrá seguido posicionando. Entonces yo creo que le sirve más a él que a Xochitl. Bien, pues Teresa, puras noticias muy positivas para la democracia mexicana, lo digo obviamente con ironía. Anuncia Manlio Fabio Beltrones su regreso a la política, buscará ser senador por Sonora, su hija Silvana lo es actualmente, irá muy probablemente será la fórmula del frente, ahora no sé cómo se llama, Fuerza y Corazón por México, podría ir con Lili Téllez como candidatos al Senado por Sonora. ¿Qué opinas del regreso de Manlio Fabio a la política activa? Nunca se ha retirado de la política, pero ahora va buscando nuevamente ser senador de la República. Teresa. Pues me parece que nos faltaba esa estampita, ¿no? Si hubiera como un álbum de estampas de los sinvergüenzas 2024, pues faltaba la estampita de Beltrones. Y pues nada más cambian de equipo, ¿no? Estos álbumes nada más siempre tienen las mismas caras y a veces salen por el PRI, a veces por el PAN, a veces por el PRD, a veces por Morena, pero esa estampita nos estaba faltando y ya llegó. Empezandito el 2024 regresa Beltrones. Mira, me parece que es como nuevamente la expresión del proceso electoral que se avecina, ¿no? Están todas las piezas de esta así llamada derecha moderna, que ha hecho de la concertación entre el centro derecha y la derecha su respuesta al gobierno de la 4T, y que en realidad pues es una fórmula que venían ensayando desde el Pacto por México, ¿no? Es decir, esta gran alianza cuando pierde hegemonía el PRI, cuando pierde hegemonía el PAN, esta gran alianza entre el centro derecha y la extrema derecha, antiderechos, etcétera, ¿no? Me parece que la dupla Beltrones-Lili Téllez lo dice todo, ¿no? Es la extrema derecha representada por Lili Téllez y este PRI intergeneracional, ¿no? Esta bisagra entre el viejo PRI más dinosauril y este nuevo PRI de principios del siglo XXI, que ha hecho, reitero, de esta coalición entre centro derecha y extrema derecha su modo de seguir incidiendo en la política. Y regresa Beltrones sin que se haya aclarado pues el escándalo de corrupción que lo implicaba a él y a su hija, y regresa, parece además como más o menos en blandito, ¿no? Sin grandes señalamientos. Entonces, bueno, nuevamente un proceso electoral que le abre la puerta a toda la sinvergüenzada que ha dejado el país como lo tenemos, ¿no? Bien, Teresa. Arnoldo Cuellar, el regreso de Manlio Fabio, y me atrevería a decir de muchos otros personajes, no con esa exposición pública tan fuerte como Manlio Fabio a nivel nacional, pero muchos que van por ahí, por esa misma senda. ¿Cómo ves el regreso de estos mastodontes o dinosaurios, Arnoldo Cuellar? Bueno, estaba disfrutando mucho la entrevista que le hace Luis Alberto Puente de Proyecto... Luis Alberto Medina de Proyecto Puente a Manlio Fabio Beltrones. Yo le quisiera recomendar a Temoris que si algún día tiene dificultad para encontrar un personaje para algún proyecto donde necesite a alguien parecido a Don Corleone, que ahí está un casting exacto, porque los gestos de Manlio, con la intimidación de repente cuando le hacen preguntas complicadas, que ya es un tic, ¿no? Ahora, Manlio se pactó con Alito desde que en el Senado se fracturó el PRI. Y la prueba fue el coordinador que quedó, que fue Manuel Añorbe, ¿no? Sí. Que es gente vinculadísima a Beltrones. Yo creo que es un pacto político viejo de estos priistas viejos que no se leen las cartas entre sí. Entre ellos no hacen papelitos para repartirse nada y no se traicionan, ¿no? Porque todo está muy arreglado en otros términos. Es Marco Cortés ahí el ingenuo. Saben hacerlo, ellos sí saben hacerlo. Sí, pero no lo firman en una servilleta en un restaurante, ¿no? Que por lo menos Lorenzo Córdoba, cuando llegue a dirigir algún partido político, como dice Temoris, quizás utilice papel membretado, porque es más formal. Pero Beltrones ya era un político viejo y rebasado por la historia de este país, cuando en 2011, 2010 quiso pelear la candidatura presidencial con Peña Nieto y no llegó ni a la primera vuelta.
O sea, Beatriz Paredes fue más digna en su aventura ahora, en 2023, que Manlio Fabio en aquella ocasión, porque además, siendo un político que domina los lenguajes ocultos y los resortes y las palancas de la vieja política mexicana, no pudo con un chavo que traía toda la lana del mundo y el apoyo de los medios y de Televisa, etcétera. Yo me acuerdo de una reunión donde algunos viejos políticos, alguna senadora le decía, Manlio, ¿cómo es posible que vayamos a dejar que llegue Peña Nieto? Va a acabar con el PRI. Y la senadora tenía razón. Pero Manlio no pudo hacer nada porque sencillamente él ya no le decía nada a ese electorado. Y me refiero al electorado que todavía se identificaba con el PRI. O sea, en las encuestas ni siquiera aparecía. Entonces regresa 12 años después a su terruño, a Sonora, adoptando una pose entre Calles y Obregón, diciendo que le interesa mucho Sonora, etcétera, que Sonora tiene en este momento graves problemas de muchos tipos, ¿no? Uno de ellos el litio, uno de ellos la inseguridad, y además en esta enemistad histórica, entiendo que no se han arreglado con el gobernador Durazo, ¿no? Y que proviene de que ambos estaban, pues, cercanos a Colosio por distintas vías, ¿no? Entonces, pues sí va a ser interesante lo que ocurra ahí, y creo que Lili Telles, pues bueno, es una convidada de piedra. Es más, no sé quién vaya en primer lugar de la fórmula y quién en segundo, porque seguramente uno de los dos no entrará. Recuerden que la fuerza política perdedora solamente mete a un senador, ¿no? Entonces, incluso si cuando se entere de eso Lili Telles, a lo mejor va a armar algún escándalo. Me parece, sobre todo ya un poco para concluir, pues ¿qué será? Lo falso de este intento de reformular un movimiento político que quisiera pelear la narrativa de una fuerza que se ha apoderado de los destinos de México y que lo lleva por mal camino, recurriendo a los peores ejemplos del pasado. Porque por debajo de Xóchitl Gálvez y por debajo de la Marcha Rosa del próximo febrero, lo que están son estos acuerdos políticos de los Manlios y de los Alitos, que son los que realmente van a llegar a posiciones de poder en las cámaras y que son los que realmente se va a tener que sentar a negociar Claudia Sheinbaum y su gobierno, ¿no? Más allá de la anécdota, no va a estar ahí ya Xóchitl Gálvez, quizás ya ni siquiera esté Claudio X González, porque habrá mostrado un gran fracaso en su conducción de la oposición política mexicana, pero sí estarán estos personajes que van por cosas muy concretas, y que van a negociar aspectos muy puntuales del manejo de las cámaras y del manejo de las decisiones en las cámaras, a cambio de beneficiar sus intereses y de proteger sus cuitas, que todavía deben traer por ahí muchas, ¿no? Bien, Arnoldo. Temoris, tu opinión sobre este regreso de Manlio Fabio, y no dejo de pensar, bueno, en Morena también tienen su Jorge Hanron, que a lo mejor no será diputado o presidente municipal expresamente, pero que es un nuevo poder agregado a la nómina o al escaparate morenista. Temoris, tu opinión, por favor. Qué horror eso último que acabas de decir. Qué cosa, bueno, es como ya más allá de lo creíble que hayan ido a la pepena a sacar a este señor Hanron de los más bajos fondos. Pero bueno, pues, con lo de Beltrones, hay un lugar, yo creo que mucha gente se acuerda, que lo pequeño país que se llama Principado de Andorra, que es una de esas anomalías históricas europeas como Liechtenstein o San Marino, que siendo súper pequeño, justamente en los Pirineos, entre Francia y España, tenía una legislación fiscal súper permisiva y también un secreto bancario súper duro, que estaba todo pensado para que los corruptos y los sucios de Europa y de todo el mundo pudieran esconder ahí su lana. Entonces allí estuvieron escondiéndola y era así un país como con 17,000 habitantes y 20 millones de cuentas bancarias con así un montón de dinero ahí escondido. Hasta que la presión de la Unión Europea y de algunos acuerdos internacionales forzaron a Andorra a flexibilizar un poquito o abrirse un poquito, a tener un poquito más de transparencia. Entonces ahí descubrieron que los corruptos mexicanos del Calderonato y del Peñato, pues estaban todos metiendo su lana ahí. Iba ese señor Juan del Collado, este abogado famoso, súper corrupto, a meter dinero, no sé qué. Y entre esos, un día llegó una joven de 26 años que se llama Silvana,
que en aquel momento no había tenido ningún cargo público, ninguna forma de demostrar que había amasado una fortuna, llegó así casual con $10 millones y los guardó en Andorra. Cuando las cosas cambian, cuando la ley cambia, la Fiscalía andorrana le empieza a preguntar, oiga, joven Silvana, ¿y esta lana qué? ¿De quién es? ¿De dónde la sacó? ¿Qué hizo? Bueno, pero también otra cosa que hizo la PGR de Peña Nieto fue simular procesos. Simular, por ejemplo, una investigación sobre Silvana y luego sacar un informe falso que enviaban a Andorra y le decían, todo está bien. O sea, eso lo hicieron con ella y lo hicieron con otro montón de gente, de los corruptos de la época. Le decían a los andorranos, no, nosotros ya investigamos a fondo y no encontramos nada mal, ese dinero es correcto. Entonces la Fiscalía andorrana archivó el caso contra Silvana y contra Manlio Fabio Beltrones. Pero ya cambiaron las cosas, ya hay nuevos datos, y la Fiscalía reabrió el proceso en julio del año pasado. O sea, en este momento, los Beltrones están bajo investigación en Andorra. Entonces, entre otros beneficios que a los Beltrones les gustaría obtener, pues sería fuero, ¿no? Casual. Tener 6 años, o sea, que la hija repita, que el papá llegue a la senaduría y tener 6 años en que la ley mexicana los protegería de las acciones de la Fiscalía andorrana hasta que prescriba el delito y ya se pueden olvidar de ello. Eso es también un tema a considerar. ¿Por qué de pronto al señor Manlio Fabio le interesa regresar a la política activa? Bien, gracias. Teresa, pues vamos ya encaminándonos al final de esta mesa, pero hay temas. Donald Trump gana el primer proceso interno del Partido Republicano en Iowa y se coloca, al menos según todas las percepciones, como el candidato que lleva una delantera muy fuerte, al menos en las percepciones de encuestas de opinión, y amaga con cerrar la frontera de México. México y su frontera nuevamente como bocadillo especial para el banquete trumpista. ¿Qué opinas, Teresa, de esa perspectiva de triunfo de Donald Trump y del amago respecto a cerrar la frontera? Teresa. Pues me parece que el triunfo ya es más o menos inevitable, ¿no? Me parece que ya es el escenario que todo parece indicar que va a imponerse. Yo me quedo con la tranquilidad que mostró el presidente en la mañanera respecto a que la declaración es parte del guión electoral. Donald Trump sabe que es un tema sensible para parte importante del electorado al que quiere convocar y lo dice cada vez que necesita como que acentuar su mayoría y las preferencias electorales. Creo que me quedo con la tranquilidad de que pues, un cierre de fronteras es inviable en términos de la dependencia económica entre las dos naciones, y sin embargo, pues saber que un nuevo gobierno de Donald Trump, pues nos deja un escenario muy complicado en el tema, pues quizás uno de los 3 más sensibles, que es el tema de la migración, ¿no? Nos esperan años muy complicados, no han sido años que se hayan aligerado con el gobierno Biden, así que tampoco cambia mucho este panorama, pero sí un nuevo gobierno de Donald Trump, pues hace que el sensible tema de las personas que migran a través de nuestro territorio y de la propia expulsión de personas del país, pues siga estando en el centro como un tema muy, muy, muy lejos de ser resuelto en márgenes humanamente aceptables, ¿no? Bien, gracias. Antes de seguir adelante, Arnoldo, y ya que lo mencionó Teresa, déjame compartir el video, que es breve, del presidente López Obrador, dando respuesta a este tema del amago de Trump. Por favor, pongamos el video. Es parte de las campañas en Estados Unidos. Se expresan muchas cosas en las campañas
para tratar de ganar votos. Sin embargo, no se pueden cerrar las fronteras entre México y Estados Unidos. Es indispensable la buena vecindad. Imagínense cerrar la frontera un día, lo que significa de pérdida para las empresas estadounidenses y mexicanas, para las dos naciones. Todo esto tiene que ver con las campañas. Ayer hubieron elecciones, están celebrándose elecciones en los partidos. Va arriba el presidente Trump, le ha ganado a DeSantis, que también tiene un discurso antiinmigrante. Bueno, pues esa es la postura. ¿Cómo ves, Arnoldo Cuellar, el avance de Trump y este nuevo amago? Arnoldo. Pues yo creo que no habría que estar tan tranquilos, porque al final de cuentas la xenofobia y la discriminación y el racismo son temas a los que los candidatos aluden porque saben que hay una sensibilidad al respecto en una población que se siente amenazada, sobre todo en estas ciudades, en estos países del primer mundo que ven las olas migratorias como una amenaza, que le hablan a ese electorado para tratar de ganar las elecciones, y que lo que tendríamos que estar pensando en contrarrestar, en combatir, en de alguna manera debatir sería por qué están pensando eso. También el tema de lo que se pensó en un momento como el Tratado de Libre Comercio como una solución global para los 3 países que lo firmaron y que al final del día no ocurrió porque se trasladaron fuentes de empleo hacia México con mano de obra más barata, que acá ni siquiera produjeron un desarrollo equivalente al que producían en las ciudades norteamericanas donde estaban, pero que allá también empobrecieron a una clase obrera y que generaron un doble problema que también hace de nueva cuenta que haya este miedo al extranjero entre estas poblaciones y además un resentimiento grave por las decisiones que se tomaron, ¿no? Pues creo que es una cuestión muy compleja. Al final del día, ya cerrar la frontera es inviable, como lo dice muy bien Teresa, porque sobre todo el flujo de mercancías está absolutamente normalizado entre los 2 países, y no una ni 2 veces, o sea, hay manufacturas que cruzan la frontera varias veces en su proceso de producción. Lo que no pueden cruzar son las personas, ¿no? Y los capitales, el dinero, pues también está fluyendo y no precisamente para bien, ¿no? Porque además de las remesas, seguramente también se está produciendo otro tipo de transacciones que no tienen que ver con asuntos legales ni tan transparentes. Entonces es un problema complejo que tendrían que estar abordando las 3 naciones, incluso aunque en Canadá en menor grado le afecte el problema. Creo que de todas maneras forma parte de esta nueva realidad, y el peor momento para hacerlo es precisamente el electoral, ¿no? Pero si aumenta la temperatura de la resistencia del electorado norteamericano contra la migración, y eso le da el triunfo a Trump, también le exigirá una política en ese sentido, con la que él también tratará de ser complaciente. Ya falló en la construcción del muro la ocasión pasada, no sé qué esté pensando ahora. Naturalmente no todo lo que dice se va a realizar, pero ciertamente sí vamos a tener tiempos complicados, porque además en el sur no cesa el ingreso de flujos migratorios normal por lo que está ocurriendo en muchos asuntos, en los asuntos ya aquí lo hemos dicho varias veces, desde lo climático hasta lo político y el crimen también, ¿no? La delincuencia. Entonces, mientras no volteemos a ver esto, que creo que no hay en este momento condiciones como un problema de esa zona que se quiso construir como una zona de prosperidad y no únicamente de cada uno de los países que están en ella, creo que estamos frente a graves problemas, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ya estamos entrando a la parte ahora sí, final. No sé si quieras hablar sobre este tema de Donald Trump, el amago a México o algo relacionado con Ecuador o con Guatemala, que son temas que también merecen un poco entrarle al análisis. Lo que tú desees. Gracias. Mira, muy rápido. A mí me parece que el presidente está haciendo bien al tratar de apaciguar las cosas, de no apanicar a la población, y también de que los mercados no se pongan nerviosos y empiecen a pensar que un Trump le va a pegar a la economía mexicana.
Pero independientemente del mensaje que él tiene que enviar, yo sí creo que hay que preocuparse. Ya hemos tenido varios cierres de frontera y esto no lo ha hecho un presidente, lo ha hecho un gobernador, George Abbott de Texas, y cada vez que cierra la frontera, aunque lo haga por poco tiempo, genera muchos problemas económicos, problemas a los transportistas, a las empresas de ambos lados de la frontera que dependen de un flujo sostenido de partes, de insumos. Entonces, el tema es que viene un Trump que parece, o al menos en su discurso, peor que el anterior. Un Trump que ya dijo que no le importaría ser dictador por un día. Un Trump que ha dicho que va a tomar venganza contra muchos de sus rivales políticos, pero también contra muchos funcionarios estadounidenses que calladitos, como por debajo del agua, intentaron impedir que sus decisiones pues, más desastrosas tuvieran mayor impacto, que operaron para controlarlas. Los funcionarios, por ejemplo, del sistema postal, que hicieron lo posible porque funcionara bien el voto por correo, a pesar de que Trump insistía en que no tenía que darse ese voto por correo, y que había fraude ahí. Y en general, tanto él como los republicanos han radicalizado su discurso antimigrante, su discurso de tomar actitudes contra los derechos humanos y contra los acuerdos binacionales en la frontera. Tienes a Ron DeSantis, bueno, a varios compitiendo con Trump para ver quién es más radical, y también forzando a los demócratas a moverse en esa dirección. Entonces, me preocupa mucho, me preocupa que además el presidente Biden se está autodescalificando con su posición ante el genocidio en Gaza, perdiendo no es que el público en general de Estados Unidos vaya a votar contra Biden, pero él necesita todos esos pequeños grupos que comprenden el universo demócrata, y en varios estados claves donde hay gente, sobre todo comunidades musulmanas o grupos de izquierda más grandes, en donde un puntito y medio puede hacer la diferencia. En esos estados puede perderlos precisamente por la postura que está asumiendo contra eso. Entonces yo creo que urge que los demócratas encuentren otro candidato, porque Biden los va a llevar a la derrota y va a permitir el ascenso al poder de un Donald Trump. Y si llega Donald Trump al poder, pues Andrés Manuel no va a poder ir a descansar a su rancho con la tranquilidad que le esperaba. A mí me parece que va a tener que salir de ahí varias veces, al menos tomar el teléfono para hablarle a su cuate Donald Trump, porque es un domador de fieras, es el único que logró más o menos apaciguar a Trump. Yo no sé si Claudia lo va a tener tan fácil. Y por lo de Guatemala, ya finalmente muy rápido, estuvieron a punto de descarrilar la constitución guatemalteca, la democracia guatemalteca, de impedir que Bernardo Arévalo de León, que es próximo Andrés Manuel, de impedir que tomara posesión. Eso era un golpe de Estado que no se llegó a consumar, pero que sí intentaron. Y a mí me parece que el presidente, que además andaba por la zona, estaba en el sur, estaba inaugurando obras en el sur. A mí me parece que el presidente López Obrador debió haber estado en Guatemala apoyando, como hizo Gustavo Petro, a Bernardo Arévalo en un momento clave. Y el impacto, la importancia de México en Guatemala es mucho mayor que la que tiene Colombia. Era vital que estuviera ahí. Por suerte, bueno, no por suerte, por muchos factores, lograron resistir al golpe de Estado, pero las cosas pudieron haber sido distintas. Y para México, contar con un gobierno democrático sólido, fuerte, estable, y además como extra, que más o menos haya empatía política, es vital para resolver los múltiples problemas comunes que hay. Bien, gracias, Temoris. Teresa, pues bueno, lo que dices, lo que has señalado respecto a esta elevación del tono pendenciero. Mira la respuesta de Kenia, la senadora Kenia, que está aquí. Tenemos el video. Por favor, Kenia López, sí. No le saques, Claudia,
acepta el reto y debate con Xóchitl Gálvez. ¿Por qué te da miedo hablar de 1 millón de muertos en este gobierno de Morena? ¿Por qué te da miedo hablar de la corrupción de los hijos de López Obrador? ¿Por qué te da miedo hablar de la caída del tren interurbano? Todo México está deseoso de verlas, debatir y fijar posición. No le saques, acepta el reto y debate con Xóchitl Gálvez. Bueno, Teresa, pues estamos en el momento de los postrecitos. Puedes hablar de este tema o del que tú desees. Adelante, por favor. No, pues se nos cumplió la profecía hace apenas unos minutos. Les decía que ahí venía la imitación de gallina y llegó la imitación de la gallina. Tiene miedo, tiene miedo. No la dejan, no la dejan. De verdad, solo falta que los spots empiecen a hacer en ese tono como de niña chiquita. Postrecito, me quiero quedar con lo que estaba cerrando Temoris. Me parece que López Obrador está perdiendo la posibilidad de utilizar sus últimos meses de sexenio para protagonizar un liderazgo regional en temas sensibles en política internacional que ha tomado en otros momentos, como el peruano, por ejemplo, ¿no? Me parece que extrañamos la claridad de López Obrador frente al golpe de Estado en Perú, en asuntos sí como los de Guatemala, pero sobre todo sobre el genocidio en Gaza, ¿no? Yo creo y hago votos porque se lea en la política exterior mexicana que aún estamos a tiempo de reaccionar regionalmente. Sudáfrica nos puso la mesa para responder regionalmente, ya lo hizo Colombia, ya lo hizo Brasil, solo falta México. México es el único otro referente importante regionalmente con un gobierno progresista que ahorita podría estar liderando una posición regional humanista desde el humanismo mexicano para el mundo. Nos lo está quedando a deber y me parece que es un pendiente muy urgente de resolver. Teresa, muchas gracias. Postrecito, Arnoldo Cuellar. Yo tengo muchos postres, pero la mala es que todos son guanajuatenses. No, de otro lugar. Son 31 entidades federativas más. Adelante, Arnoldo. Mira, está ocurriendo en Guanajuato, bueno, pues no se le puede llamar una ola, pero sí hay un patrón de asesinatos ahora de abogados litigantes, que tiene muy preocupado, bueno, pues a este gremio, nada más que creo que los abogados son peor que los periodistas para ponerse de acuerdo entre sí y tratar de autodefenderse, porque hay colegios, hay barras, hay unos más cercanos al PAN, hay otros que quieren ser independientes y no logran articular una postura. Pero lo que sí se observa es al final del día una afectación a los ciudadanos que necesitan una defensa de sus derechos, porque si hay abogados que ya no están aceptando casos por ejemplo, de casos civiles de cobranza o casos penales o de defensa de víctimas, pues ahí ocurre una disminución pues de su capacidad de tener sus derechos a salvo, ¿no? Tener algún tipo de instancia para defenderse. Frente a esto, pues no hay respuestas oficiales. El gobernador del estado, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, se enzarzó en una polémica esta semana porque le ha sido muy criticado el hecho de que destinó 200 millones de pesos en lo que ya se convirtió en una moda regional. Bueno, lo hace la Ciudad de México, lo hizo Querétaro, lo hizo Aguascalientes, y ahora lo hace Guanajuato, de traer artistas de postín de hace 20 años, porque van a traer a los Backstreet Boys y cosas por el estilo, a dar conciertos gratuitos en la Feria de León, que luego ni son tan gratuitos, porque hay zonas VIP donde ellos les regalan boletos a algunos de sus invitados. Y cuando le dijeron al gobernador que esto era un desperdicio, que 200 millones de pesos no lo tenía el Instituto de la Mujer de Guanajuato, no lo tenía la Comisión de Atención a Víctimas, no lo tenía la Procuraduría de los Derechos Humanos, que de todas maneras no sirve para mucho, contestó que había un resentimiento social inverso. Se nos convirtió en sociólogo aquí, con el perdón de Teresa, y dijo que los que sí podían viajar a escuchar conciertos en el extranjero estaban resentidos porque él estaba trayendo conciertos internacionales para que la gente en León, gratuitamente y que no podía acudir de otra manera, fuese y los escuchara. Bien. Así las cosas, pero no le importa el tema a los abogados, no le importó el tema de las masacres del fin de año, etcétera. Bien, Arnoldo. Temoris Greco, por favor, postrecito. Pues solamente invitarlos a leer nuestro nuevo proyecto Mundo Abierto. Hemos seguido con la cobertura de lo que está ocurriendo
en Gaza, en Israel, en Palestina, además de ya empezar a incluir otros temas. También tratamos el tema del fracasado intento de golpe de Estado contra Bernardo Arévalo en Guatemala. Pueden encontrar las ligas en mis redes sociales, con @Temoris en todos lados. Y también, para que nadie sea mal pensado y digan que estoy haciendo propaganda encubierta para Claudia Sheinbaum, no, no es el perfil de Claudia Sheinbaum. Sí. No tiene la colita ni nada, tiene una escalerita aquí muy mona. No, es el nuevo libro de mi muy querida amiga y gran escritora, Beatriz Rivas, Voces en la Sombra. Sí, muy bien, sí, porque ya aquí estábamos viendo la colita de caballo, como que qué onda, ¿no? Sí, bueno, pues Virginia Woolf. Yo pensé que era Virginia Woolf. Sí, también tiene un perfil parecido, muy famoso. Así es, ese es son los postrecitos. Bueno, Teresa Rodríguez, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Un abrazo, Temoris, Arnoldo. Arnoldo, buenas tardes. Gracias, Julio. Qué buena sorpresa tener aquí a Teresa Rodríguez de la Vega. Ojalá estés más seguido. Temoris, como siempre, un abrazo. No dijiste qué tal está la novela. No, buenísima. Yo no la he leído, pero mi padre ya lo hizo y tiene toda su recomendación. Él se ha leído todo lo de Beatriz, entonces es ya fan en la bolsa. A mí me falta todavía. Muy bien, gracias. Temoris, gracias, buenas tardes. Gracias, Julio, Teresa, qué gustazo, Arnoldo, y a ver cuándo nos juntamos aquí en Ciudad de México para irnos a ya saben dónde. Ya no más que Arnoldo Cuellar nos diga cuándo va a la Ciudad de México, yo me programo y nos echamos allá saben dónde, con mucho gusto. Lo que pasa es que a Arnoldo se le hace difícil porque no caben los autobuses, los asientos estamos juntos. Así es. Tiene que rentar 2 asientos. Déjame salir de mi catarro y empiezo a hacer planos. Por eso anda en Reno. Sí. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.